Cordial saludo, mi nombre es Daniela Andrea Hernández Blanco, soy estudiante de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en tercer semestre, y hoy les vengo a hablar de la evolución filogenética de los procesos cognitivos superiores y teorías de aprendizaje. La evolución filogenética son todos aquellos rasgos evidentes que se presentan en el ser humano, ya sea físicos o cerebrales. Por otro lado, las teorías de aprendizaje son todos aquellos procesos, paradigmas o teorías que surgieron mediante la evolución de este, ya sea por filósofos, científicos, entre otros. Eh, para entender qué son los procesos cognitivos superiores, entendemos procesos cognitivos como todas las operaciones que realizamos que nos permiten captar, codificar, almacenar y trabajar con la información. Por otro lado, los procesos cognitivos superiores, como su palabra lo dice, superiores son más altos, son aquellos procesos que requieren la máxima concentración e integración de la información. Requieren un esfuerzo mental, ya sea en el pensamiento y en el lenguaje. La evolución filogenética, según la teoría de Charles Darwin, cito textualmente, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive, es aquel que es más adaptable al cambio. En la evolución del ser humano se generaron muchos cambios y muchos cambios para adaptarse y para transformar el medio ambiente. Entre ellos, entre los más conocidos, están los australopitecos. Los primeros primates en caminar erguidos se enfrentaron a un cambio climático intenso y se vieron obligados a abandonar su dieta vegetariana y empezar a cazar. Con ellos dieron origen al Homo habilis, que ya empezó con una capacidad de desarrollo de herramientas de piedra. También el Homo erectus, que se cubría con pieles de animales y fabricaba diversas herramientas de piedra. También cocinaban los alimentos y se considera que podían tener un lenguaje como te traje esto, prende esto y así. También el Homo sapiens que en la actualidad estamos, ¿no? El ser humano, como lo conocemos, y está el premoderno, cuyos cráneos no eran todavía como los de actualmente, y están los humanos modernos, dotados de comportamiento y fisionomía moderna. Por otro lado, está la evolución cerebral, que nos permite dar un breve abrebocas sobre la capacidad craneal y su morfología de especie, por ejemplo en el ser humano. Las más representativas surgieron a través del tiempo, empezando por un cerebro prototipo en uno de los peces, antiguamente, hace muchos años. De ahí surgieron más animales que se dividieron en reptiles y mamíferos. Al dividirse reptiles y mamíferos, quedó el cerebro reptiliano. Este cerebro reptiliano tuvo una capacidad de adaptabilidad de un contraste extraordinario, porque las capacidades que habían en el ambiente eran muy fuertes. Entonces, el que no se adaptaba podía, en ese caso, morir. Por otro lado, se creó el córtex. Ese córtex era para permitir la adaptabilidad en el ambiente, en relación, si está haciendo frío, yo debo también cubrirme, pues sacando pieles o cubriéndome en un lugar. Si yo tengo hambre y no como eso, tengo que cambiar porque necesito adaptarme para surgir en el mismo ambiente. Para eso está el Orpidepticus, que es una especie ya era bípeda, y su pequeño encéfalo hace la gran mayoría de habilidades cognitivas superiores. Fueron los casos más improbables. También los australopithecus. En la morfología podría reflejar la existencia de un lóbulo frontal relativamente pequeño, teniendo pocas capacidades cognitivas superiores. También el Homo habilis, quien ya iba más adelante porque poseía la habilidad de planificación y un desarrollo del área frontal algo superior de las anteriores especies. El Homo erectus, una especie que empezó a dominar y utilizar el fuego como herramienta, y hasta la actualidad el Homo sapiens con mayores mejorías de funcionamiento motor y cognitivo hasta la fecha. También podríamos hablar de las características del cerebro moderno. Las características del cerebro moderno son la
fluidez cognitiva, el aumento de información procesamiento, rapidez de procesamiento, facilidad de imaginación y asociación neuronal. Por otro lado está la cognición. El ser humano en su evolución y en sus cambios de forma sociogenética y filogenética se ha visto en la tarea de crear cerebros con mayores complejidades para los procesos cognitivos, adaptándose y transformando al ambiente. Por ende surgen las teorías de aprendizaje, donde muestran al niño antes, durante y después. Una de las teorías más representativas son el enfoque conductista, que lo hacía medía al niño de forma mecánica, para ver el niño cómo era, cómo actuaba. Está el clásico, que el niño aprende por sí solo mediante ver al padre, mediante ver el entorno. Si mi papá o mi mamá se mueve y camina, yo también me muevo y camino. Y está el operante, que se condiciona a, por ejemplo, si tú caminas, si tú haces esto, yo te doy un dulce. Por otro lado, está el enfoque psicométrico. Este enfoque trataba de medir la inteligencia del niño, del ser humano, del infante, perdón. Esto mediante pruebas que relacionaban al niño en un problema, cómo reaccionaba él, cómo era la evolución de él, cómo hacía lo que había aprendido en ese momento. Por otro lado, está el enfoque piagetano. Este enfoque decía que el niño tenía diversas etapas, más o menos 6 etapas. Por ejemplo, el niño sentía primero, luego reaccionaba, luego interiorizaba. Él hacía un proceso de etapas y todas esas etapas eran de acuerdo a los meses y años del niño. Estas etapas le ayudan al niño a sentir, a dar respuesta, a diferenciar muchas de las situaciones que se presentaban que le presentaban al niño. Por otro lado, está el enfoque de procesamiento de la información. En el enfoque de procesamiento de la información hablan de un niño que desde su época, desde niño, desde que nace, tiene la capacidad de razonar, tiene la capacidad del lenguaje, tiene unas capacidades muy avanzadas. En este caso, hubo unas controversias porque unas personas decían, unos científicos decían que el niño desde que nacía tenía la capacidad de razonar, de decir esto sí, esto no. Por ejemplo, este es un muñeco y este es otro muñeco, y podía decir que estos eran 2 muñecos. Muchas controversias surgieron y dijeron que no, que el niño simplemente intentaba entender lo que pasaba. Por otro lado, se le enfoque en la neurociencia cognitiva, donde habla de que en el cerebro hay todos los procesos de cognición, por ejemplo, el lóbulo frontal, parietal y demás. Y el enfoque sociocontextual, que centraba, por ejemplo, el niño aprendía mediante la autoridad, padre, madre o ellos dos, aprendía mediante lo que ellos le enseñaran, como ellos le enseñaran, etc. Muchísimas gracias por su atención prestada. Espero se encuentren muy bien en este día y espero les haya servido mucho este video. Hasta luego.